Esta idea recorre el mundo en realidad, ¿no? No es que es una idea que se asienta solamente en nuestro país. Hemos visto en los últimos años, diría yo, tambalear o resquebrajarse o sufrir embates a democracias tan establecidas como siguen siendo democracias, lo superaron, pero ahí, la democracia americana, no es que estuvo a punto de caer, pero digamos, tuvo Trump una disrupción, diría yo. Y uno ve en el mundo está siendo recorrido por gente joven, gente bastante joven, diría todo el arco, pero en general la gente joven que está desconforme y que siente que no puede, no tiene llegada a aquellos que los representan, no tienen la suficiente llegada. Yo creo que la crisis de la democracia, que es además una crisis de la política, es resultado de una crisis multidimensional global, en primer lugar. No vas a entender lo que pasa en la Argentina en su crisis democrática si no tienes una visión global. Y la crisis multidimensional global, desde su inicio en el año 2008, con la crisis financiera, se ha ido complicando y combinando con crisis del sistema productivo, aumento del capital especulativo, demandas de consumo insatisfechas, y eso ha generado que la política no pueda gestionar estas transformaciones que son sobre todo en el área científico, tecnológico y comunicacional, y al no poder gestionar eso y alejarse el Estado de la sociedad y acercarse más a la globalización, eso ha producido como condición externa una crisis de confianza en la política. Sí, efectivamente creo que hay una crisis. La caracterizaría como una crisis de representatividad y de representación a la vez. Creo que hay una crisis, definitivamente hay una crisis de la democracia basada y fundada en una crisis de la representación política. Nuestra sociedad cuestiona esa representación, cuestiona a nuestra clase política debido a que nuestra clase política se aleja de los problemas de la gente, no dando soluciones a los problemas de la gente. Y eso se vislumbra en estas próximas elecciones. La crisis de la democracia es una crisis de representación. Si bien técnicamente uno puede decir que la democracia está funcionando porque técnicamente votamos libremente, secretamente, digamos, el voto es secreto y entonces el problema es para mí una crisis de representatividad y esos representantes son los gobernantes, tanto sea poder ejecutivo, legislativo, judicial. Y de ahí viene la crisis que encima está agudizada por la crisis económica mundial que hay, que agrava todavía esa crisis de representatividad. Es difícil también de pensar una crisis de la democracia teniendo como paralelo la historia de desapariciones y de persecuciones y de torturas que atravesó nuestro país en las dictaduras militares, en la última de gran manera, ¿no? Ahí estaba en crisis la democracia. Supone incluir la crisis en su interior, ¿no? La democracia supone puja por intereses que en ocasiones son contradictorios y la crisis forma parte de los procesos democráticos. Lo que sucede que en países como el nuestro, donde la vida democrática fue interrumpida en tantas ocasiones y hay una larga tradición de los dolores que causó, de manera simple, ¿no? Decir los dolores, la trágica vida de nuestro país en tiempos donde
no había plenitud democrática, crisis tiene otro significado. La idea de crisis asociada a democracia tiene que ver con una frase, o al menos a mí, yo creo que a la gente de mi generación le quedó muy marcada, los que vivimos lo que fue el retorno de la democracia a partir del 83 en Argentina, que fue esa famosa frase que fue muy fuerte de Alfonsín, de con la democracia se come, se cura y se educa. Yo creo que, claro, ante la crisis socioeconómica que estamos viviendo hoy y que venimos, digamos, padeciendo en forma periódica, pero ahora más fuerte en el país, donde vemos que falla lo que tiene que ver con, digamos, la economía, la educación y las fallas que tenemos en salud, uno tiende a asociarlo a que es una falla de la democracia en sí. Yo no creo que sea una falla de la democracia, creo que en todo caso es una falla de la política o de cómo ejercemos la política, pero, o del tipo de políticas que implementamos en el país. Diría que decepción es la palabra, pero es un poco exagerada tal vez, porque Argentina es un país, una democracia, que ha generado una gran cantidad de derechos civiles incomparables con muchos otros países del mundo y que nos llenan de alegría. Pero por otro lado sí creo que hay una crisis de una democracia que no es capaz de alimentar a su población, si quieren. Por momentos siento que la idea de crisis de la democracia es una idea que en sí misma pone cierto en riesgo la democracia. Es decir, que la estamos cargando de una densidad negativa, ¿no? Como de una insuficiencia, que evidentemente nunca es suficiente la democracia, pero desde mi perspectiva la democracia precisamente es un horizonte, ¿no? Es algo a alcanzar. Bueno, yo le pondría la palabra desilusión. Quizás lo que hay que comprender es que la democracia nunca deja de ser un proyecto, o sea, un camino más que una llegada. La democracia es nuestro mito, creo yo, ¿no? No en un sentido peyorativo de la palabra, sino lo contrario. Un significado que traza un perímetro de lo que puede ser pensado y lo que no. Hoy la disputa no es entre democracia y algo que esté fuera de la democracia, sino que es una disputa por el significado de la democracia. Yo creo que la democracia está en crisis permanente. Ha estado, está y estará. Digamos, la democracia como forma de gobierno en la cual el pueblo se ve representado a través de sus representantes, es una utopía. No creo que la democracia esté en peligro, creo que forma parte, que continuamente vamos a transitar etapas, situaciones de cambios disruptivos y que la sociedad necesita adaptarse y está en nuestra sociedad y en nosotros, en los que estamos en las universidades, quienes estamos en la universidad en general, quiero decir, ¿no? En tratar de ver cómo evitar tener sobresaltos. Se necesita incitar al diálogo, a la discusión, a las discusiones. No discutimos suficientemente eso. O sea, yo creo realmente soy de los optimistas, creo que las etapas difíciles o que parecen muy difíciles finalmente se superan porque confío en que nuestra sociedad, nosotros tengamos los resortes necesarios como para dialogar y para pensar.